Esta es la historia de dos hombres que dedicaron sus vidas a proteger su comunidad. Daniel Mercer y Luis Vega eran oficiales del condado que una noche de octubre desaparecieron sin dejar rastro. Su patrulla fue encontrada abandonada en el puente Carter, pero sus cuerpos nunca aparecieron. Durante 25 años, sus familias vivieron con la incertidumbre. ¿Qué les había pasado? ¿Por qué habían desaparecido? La verdad que finalmente salió a la luz reveló una red de corrupción que alcanzaba los niveles más altos del departamento del sheriff. Esta no es solo una historia de crimen, es una historia sobre la búsqueda incansable de justicia, sobre familias que nunca se rindieron, y sobre cómo la verdad puede permanecer enterrada por décadas, pero eventualmente siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Hoy les contaré cómo un caso que parecía imposible de resolver se convirtió en una lección sobre la importancia de nunca dejar de buscar la verdad, sin importar cuánto tiempo pase o qué tan poderosas sean las fuerzas que tratan de silenciarla. Era una noche tranquila de octubre en 1998 cuando los oficiales Daniel Mercer y Luis Vega comenzaron su turno nocturno. La carretera 59 se extendía silenciosa bajo la luz de la luna, dividiendo los vastos campos de Texas como una cicatriz negra en la tierra. Daniel Mercer, de 42 años y con 20 años de servicio, era conocido por su integridad inquebrantable. Nunca había aceptado un soborno, nunca había mirado hacia otro lado cuando algo no estaba bien. Esa noche, como siempre, llevaba su placa con orgullo y había prometido a su esposa Margaret que llegaría a casa con tacos para el desayuno. Su compañero, Luis Vega, era más joven pero igualmente comprometido. Tenía una esposa, Rosa, y había expresado preocupaciones recientes sobre el tráfico de drogas que parecía moverse libremente por ciertas rutas del condado. Luis era el tipo de hombre que hacía preguntas incómodas cuando algo no cuadraba. Esa noche recibieron una llamada sobre un vehículo abandonado cerca del puente Carter. Era una llamada de rutina, el tipo que habían atendido cientos de veces antes. Nadie podía imaginar que sería la última vez que alguien los vería con vida. Cuando llegaron al lugar, encontraron un sedán viejo con una llanta pinchada. El conductor no estaba por ningún lado. Sus radios funcionaban normalmente. Sus armas estaban en su lugar. Todo parecía una parada de rutina para ayudar a un motorista varado. Pero las cámaras de la patrulla registraron algo extraño. Dos siluetas en la distancia, linternas moviéndose hacia una zanja, y luego, nada. La imagen se cortó abruptamente a estática. Al amanecer, un equipo de mantenimiento de carreteras encontró la patrulla abandonada con las luces aún parpadeando. El sedán había desaparecido. Los dos oficiales habían desaparecido. No había sangre. No había signos de lucha. Solo un silencio ensordecedor. Margaret Mercer esperó toda la noche a que su esposo regresara con los tacos prometidos. Rosa Vega encendió velas y rezó por el regreso seguro de Luis. Ninguno de los dos volvió a casa jamás. La investigación inicial fue extrañamente limitada. Las búsquedas se suspendieron después de 2 semanas. Los expedientes del caso eran sorprendentemente delgados para una desaparición de 2 oficiales de policía. Algo no estaba bien, pero nadie se atrevía a hacer las preguntas correctas. Por un cuarto de siglo, el caso de Mercer y Vega permaneció como uno de los misterios más perturbadores de Texas. Sus familias nunca dejaron de buscar respuestas, pero se topaban constantemente con puertas cerradas y expedientes sellados. Margaret Mercer conservó el uniforme de su esposo colgado en el armario, esperando el día en que finalmente pudiera enterrarlo con dignidad. Rosa Vega encendía una vela cada noche frente a una foto de Luis, susurrando oraciones por su alma y por la verdad. Durante estos años, Pine Bluff vivió con susurros. Los lugareños hablaban en voz baja sobre el puente Carter, sobre luces extrañas en la noche, sobre camiones que cruzaban la frontera sin ser inspeccionados. Pero nadie hablaba abiertamente sobre corrupción policial o sobre oficiales desaparecidos. El sheriff Harlan, quien había estado a cargo durante la desaparición, mantuvo un silencio férreo sobre el caso. Cuando los reporteros preguntaban, él simplemente decía que se había hecho todo lo posible y que algunos misterios nunca se resuelven. Pero algunos veteranos del departamento sabían más de lo que admitían. Había rumores sobre el sheriff Harlan y sus conexiones con ciertos empresarios del transporte. Se susurraba sobre reuniones nocturnas y sobre oficiales que hacían demasiadas preguntas.
Luis Vega había estado investigando rutas de contrabando antes de su desaparición. Daniel Mercer había mencionado a su esposa que algo podrido estaba pasando en el puente Carter. Ambos hombres habían demostrado una integridad que, en retrospectiva, los había convertido en una amenaza. Los años pasaron y el caso se enfrió. Los expedientes se archivaron. Los testigos se mudaron o murieron. La verdad parecía enterrada para siempre bajo capas de tiempo y silencio. Pero las madres no olvidan. Las esposas no se rinden. Y la verdad, por más profundamente que la entierren, siempre encuentra la manera de volver a la superficie. En 2023, una cuadrilla de construcción trabajaba en la expansión de la carretera 59. Era un proyecto de rutina, instalación de tuberías, nada especial. Pero cuando los martillos neumáticos atravesaron el asfalto cerca del marcador de milla 314, encontraron algo que cambiaría todo. Era la esquina de un parachoques, oxidado y mellado. Un automóvil enterrado deliberadamente bajo el pavimento, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca fuera encontrado. La detective Sarah Collins recibió la llamada a las 7:45 de la mañana. Una voz temblorosa le informó sobre el vehículo enterrado bajo la carretera 59. Cuando llegó al sitio, su corazón se aceleró. La placa de matrícula, aunque oxidada, aún era legible. TX 7F 412. Era la patrulla de Mercer y Vega. Por primera vez en 25 años, las familias tenían evidencia física de que sus seres queridos no habían simplemente desaparecido en la noche. Alguien había enterrado esa patrulla deliberadamente, como si fuera un ataúd de metal bajo el asfalto. Sarah Collins era una detective experimentada, pero este caso la afectó profundamente. Había crecido escuchando la historia de los oficiales desaparecidos. Ahora tenía la oportunidad de darles a esas familias las respuestas que habían estado buscando durante décadas. La excavación reveló uniformes enterrados en un tambor de acero, radios policiales dañados, y lo más desgarrador de todo, la placa de identificación de Daniel Mercer y una linterna con las iniciales LB grabadas. Luis Vega había marcado sus iniciales para que nadie se la prestara. Margaret Mercer tocó la placa de su esposo con manos temblorosas. «Ahora sé que no nos abandonó», susurró a través de las lágrimas. Rosa Vega abrazó la linterna de Luis como si fuera un tesoro sagrado. Siempre la llevaba, recordó. Decía que las del departamento eran muy débiles, pero encontrar la patrulla era solo el comienzo. Sara sabía que alguien la había enterrado allí, y esa persona todavía podía estar viva. La investigación se intensificó cuando encontraron archivos ocultos del sheriff Harlan en el sótano del edificio de registros del condado. Los documentos revelaron una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del departamento. Memorandos que mencionaban coordinación con CK para transferencias programadas y notas sobre Mercer y Vega haciendo demasiadas preguntas y necesitando contención. CK era Charlie Keynes, un operador logístico que oficialmente transportaba productos agrícolas entre Houston y Laredo, pero que según archivos del DEA, facilitaba el movimiento de drogas y armas para los carteles. Sara descubrió que Harlan había recibido donaciones sospechosamente grandes para su campaña del mismo Keynes. Los dos hombres se habían fotografiado juntos en eventos comunitarios, sonriendo como viejos amigos. Charlie Keynes vivía ahora en una casa de campo fuera de San Marcos, manteniendo un perfil bajo, pero nunca completamente desaparecido. Sara lo encontró en su depósito de chatarra, un lugar lleno de automóviles oxidados y metal retorcido. El tipo de lugar perfecto para hacer desaparecer evidencia. Keynes era un hombre mayor ahora, con cabello gris en las sienes, pero sus ojos seguían siendo agudos y calculadores. Cuando Sara se presentó, él sonrió como si hubiera estado esperándola. «Detective», dijo suavemente, «¿a qué debo el placer?» Sara no se dejó intimidar por su calma. «Estoy reabriendo el caso Mercer y Vega, dos oficiales que desaparecieron en 1998. Su patrulla fue encontrada no muy lejos de aquí». La sonrisa de Keynes no vaciló, pero Sara vio un destello en sus ojos. «Cosa trágica. Recuerdo haber oído hablar de eso. Pero eso fue hace mucho tiempo». La investigación llevó a Sara a una casa abandonada que Keynes había comprado poco después de la desaparición. En el sótano encontraron lo que parecía ser una cámara de tortura, cadenas colgando del techo, manchas de sangre en el concreto y palabras grabadas en la pared. «No corrimos, nos enterraron».
Era evidencia de que Mercer y Vega habían sido llevados allí, torturados quizás para obtener información sobre qué sabían, y luego eliminados. Cuando finalmente confrontó a Kings con toda la evidencia, los archivos, las fotografías, la grabación de su propia voz admitiendo su participación, él mantuvo esa sonrisa fría hasta el final. «Detective», le dijo, «usted cree que ha desenterrado la verdad. Lo que ha desenterrado es su propia tumba». Pero Sarah había aprendido de los errores del pasado. Esta vez, toda la evidencia estaba en manos de las autoridades estatales. Esta vez, no habría silencio ni encubrimientos. El juicio de Charlie Kings atrajo atención nacional. Por primera vez en décadas, los detalles completos de la corrupción en Pine Bluff salieron a la luz. Los medios reportaron sobre un sheriff corrupto, sobre carteles moviéndose libremente por las carreteras de Texas, y sobre 2 oficiales valientes que pagaron el precio máximo por su integridad. Margaret Mercer y Rosa Vega se sentaron en la primera fila durante todo el juicio. Habían esperado 25 años por este momento, no solo para saber qué había pasado con sus esposos, sino para ver que se hiciera justicia. Los testimonios revelaron cómo Mercer y Vega habían estado investigando rutas de contrabando que pasaban por el puente Carter. Habían documentado patrones sospechosos de tráfico nocturno y habían comenzado a hacer preguntas sobre por qué ciertas inspecciones nunca se realizaban. Su integridad los había convertido en una amenaza para una operación que generaba millones de dólares. El sheriff Harland, quien había sido sobornado para hacer la vista gorda, ordenó su contención, un eufemismo frío para asesinato. La evidencia era abrumadora. Los archivos ocultos, los uniformes enterrados, la casa con la cámara de tortura, las grabaciones de Kings admitiendo su participación. El jurado no tardó mucho en llegar a un veredicto de culpable. Kings fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar la sentencia, finalmente perdió esa sonrisa fría que había mantenido durante todo el proceso. Pero para las familias, el veredicto era solo parte de la sanación. Lo más importante era que ahora sabían la verdad. Sus esposos no habían abandonado a sus familias. No habían huido con dinero del cartel. Habían muerto defendiendo los valores en los que creían. Daniel siempre decía que un oficial de policía debe servir y proteger, dijo Margaret en los escalones del tribunal después del veredicto. Él sirvió hasta el final, y ahora finalmente puede descansar en paz. Rosa Vega, sosteniendo la linterna oxidada de su esposo que había sido devuelta como evidencia, añadió, «Luis murió haciendo lo correcto. Eso es lo que importa. Eso es lo que recordaremos». 6 meses después del juicio, se erigió un monumento en el puente Carter. La placa de granito lee, en honor a los oficiales Daniel Mercer y Luis Vega, por su coraje, su sacrificio y su búsqueda inquebrantable de la verdad. 1998, nunca olvidados. El río sigue fluyendo debajo del puente, inmutable, pero el peso del silencio ha cambiado. Pine Bluff no pudo seguir pretendiendo que la corrupción no existía. El caso forzó una revisión completa del departamento del sheriff y llevó a reformas significativas en la forma en que se manejan las investigaciones. La detective Sarah Collins, quien había arriesgado su carrera para reabrir el caso, fue promovida para dirigir una nueva unidad de casos fríos. Su primera misión, revisar todas las desapariciones no resueltas en el condado durante las décadas de Harland como sheriff. Mercer y Vega no fueron los únicos, dijo Sarah en una entrevista posterior. Hay más familias que merecen respuestas, y vamos a encontrarlas. Margaret Mercer finalmente pudo enterrar a su esposo con todos los honores. Aunque nunca encontraron sus restos, ella enterró su uniforme, su placa, y la promesa de tacos para el desayuno que nunca pudo cumplir. Ahora está en casa. En 1900, susurró mientras ponía flores en la tumba. Rosa Vega estableció una beca en nombre de su esposo para hijos de oficiales de policía que quieren estudiar justicia criminal. Luis creía en la justicia, explicó. Esta es su manera de seguir protegiéndonos. El caso también inspiró cambios legislativos. Se aprobaron nuevas leyes requiriendo que los casos de oficiales desaparecidos sean automáticamente revisados por agencias estatales, no solo locales. Se establecieron protocolos para prevenir que evidencia sea enterrada o destruida, pero quizás el legado más importante del caso Mercer Vega es el recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada,
eventualmente encuentra la manera de salir a la luz. La historia de Daniel Mercer y Luis Vega nos recuerda que hay personas dispuestas a dar todo por hacer lo correcto, incluso cuando eso significa enfrentar fuerzas más poderosas que ellos. Durante 25 años, sus familias vivieron sin respuestas, pero nunca perdieron la esperanza. Su fe en la justicia finalmente fue recompensada, no porque el tiempo sanara las heridas, sino porque otras personas valientes decidieron seguir buscando la verdad. La detective Sarah Collins arriesgó todo para reabrir un caso que muchos preferían mantener cerrado. Los trabajadores de construcción que encontraron la patrulla enterrada pudieron haber mirado hacia otro lado, pero decidieron hacer lo correcto. Este caso nos enseña que la justicia puede llegar tarde, pero no por eso es menos importante. Nos recuerda que cada persona desaparecida tiene una familia que espera respuestas, y que nunca es demasiado tarde para buscar la verdad. Margaret Mercer y Rosa Vega esperaron un cuarto de siglo para saber qué había pasado con sus esposos. Su paciencia y determinación finalmente fueron recompensadas. Su historia es un testimonio del poder del amor y la perseverancia. La verdad siempre prevalece. A veces toma tiempo, a veces requiere coraje, pero siempre encuentra la manera de salir a la luz.